Hola, hoy vamos a trabajar parte del contenido de la unidad 1, Introducción a los estudios del lenguaje. Este contenido se corresponde con el módulo 1 de teóricos que ustedes van a encontrar en el aula web de la cátedra. En particular vamos a trabajar las teorías lingüísticas paradigmáticas. Para ello, ustedes tienen que leer el texto de Parrett, las teorías y sus ideologías esenciales. Se trata de una conferencia que este autor brinda en la década del 80 en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, y que posteriormente se publica. El punto de partida de esta conferencia tiene que ver con una pregunta disparadora. ¿Qué características del discurso de la lingüística contemporánea se pueden calificar de ideológicas? Algunos aspectos para poder trabajar. Primero y principal, esta pregunta nos está diciendo que la lingüística es un tipo particular de discurso, es un discurso científico. Por otro lado, habla de la lingüística contemporánea y acá es importante aclarar que cuando Parrett se refiere a contemporánea está hablando del siglo XX. Y finalmente dice, bueno, qué elementos se pueden calificar de ideológicos. Este punto también es central, ¿por qué? Porque para Parrett el discurso de la ciencia es un discurso ideológico. Y estos son algunos aspectos que nosotros vamos a ir trabajando a lo largo de la presentación. ¿Cómo, de alguna manera, este autor se propone responder o acercarse a una respuesta posible? Para ello propone hacer un análisis semiótico del discurso de los lingüistas. ¿Por qué? Porque si la lingüística es un tipo particular de discurso, por lo tanto es factible de analizar. Y para ello, él propone focalizar en dos tipos de ideología. Por un lado, lo que él llama la ideología interna y por el otro lado, lo que llama la ideología externa. A los fines del recorrido de la cátedra, del recorrido que nosotras estamos proponiendo, nos interesa principalmente centrarnos en la ideología interna. De todas maneras, vamos a comentar algunos de los ejemplos que este autor trabaja cuando desarrolla lo que llama la ideología externa. El primero de los ejemplos tiene que ver con la utilización y la aplicación de las teorías lingüísticas en la sociedad de acuerdo con determinado posicionamiento ideológico. En la conferencia, Parrett habla de la guerra de Vietnam, pero por ejemplo, en nuestro país podemos vincularlo con lo sucedido en la última dictadura cívico-militar clerical. Van a observar en la presentación una serie de producciones lingüísticas que tienen que ver con algunas frases, algunos discursos que circulaban por ese entonces. Es importante pensar cómo también la dictadura ejerció violencia a través del uso del lenguaje, ¿sí? Podemos recordar frases como por algo será, algo habrán hecho, que circulan aún en nuestra sociedad a modo de fórmulas fijas, ¿sí? De tal manera que muchas veces las podemos escuchar en discursos que se asientan en el sentido común, ¿no? Y que circulan y que son apropiados en diferentes momentos y en diferentes estados de nuestra sociedad. El segundo ejemplo tiene que ver con el sentido marxista del término. Aquí la ideología tiene que ver con el nivel de la conciencia de aquellos que producen teorías científicas, pero también de aquellos que recibimos esas teorías lingüísticas y que de algún modo tratamos de comprenderlas, ¿sí? Lo que Marx llama la buena o mala conciencia.
El tercer ejemplo es lo que Parrett denomina la ideología coocurrente. Coocurrente o paralela porque no hay un lazo analítico entre el pensamiento político de quien produce teoría y el pensamiento lingüístico. El ejemplo más significativo es el de Chomsky. ¿Por qué? Porque por un lado, en términos de su teoría lingüística, él ha desarrollado lo que se conoce como generativismo desde una perspectiva biologicista, desde una perspectiva innatista en relación a la adquisición del lenguaje, que posteriormente vamos a trabajar con el generativismo. Y por el otro lado está el pensamiento político de Chomsky, un pensamiento político vinculado con el socialismo, un pensamiento político crítico a las políticas neoliberales, crítico a la globalización, sobre todo en los Estados Unidos, y por eso se habla de una ideología paralela. ¿Por qué? Porque por un lado está su ideología en términos políticos y por el otro lado está su pensamiento o el desarrollo de teorías lingüísticas. Sirve bastante pensar en la metáfora de las líneas paralelas, ¿sí? Cuando hablamos de líneas paralelas estamos hablando de líneas que no se intersectan, que no tienen un punto de conexión. Bueno, pasa lo mismo con el pensamiento político de este referente y su pensamiento lingüístico. Como les dije al principio, nosotros nos vamos a centrar en particular en lo que Parrett llama la ideología interna y vamos a destacar dos aspectos. Por un lado, las posiciones paradigmáticas que adoptan las diferentes teorías durante el siglo XX y por el otro lado, lo que Parrett llama la ideología esencial que es propia al discurso científico. Primero, tenemos que pensar qué es un paradigma, ¿sí? Cuando hablamos de un paradigma, estamos hablando de un modelo de descripción y de explicación dentro del cual surgen teorías, ¿sí? Son interrogantes, problemáticas que se le van a plantear a un científico. Siempre estos paradigmas están insertos histórica y culturalmente. Por eso Parrett dice que en general, ¿no?, los científicos son víctimas del paradigma en el cual están trabajando. Y esto es importante porque los lingüistas van a adoptar un determinado paradigma, lo van a defender con fuerza y se van a fijar a ese paradigma. Y lo que va a decir Parrett es que esta fijación es por ideología esencial, es por una ideología que es propia del discurso científico. Vamos a comenzar a ordenar estas posiciones paradigmáticas. Recordemos que Parrett ordena las teorías lingüísticas a través de dos grandes posiciones paradigmáticas durante el siglo XX, ¿sí? Entonces, por un lado, él va a hablar de la función representativa del lenguaje, donde a su vez encontramos dos corrientes, dos enfoques diferentes, la posición expresionista y la posición articulista. Del otro lado aparece otro paradigma que Parrett lo denomina la función comunicativa del lenguaje, donde también podemos encontrar dos corrientes, por un lado el formalismo y por el otro lado el funcionalismo. Nosotros nos vamos a centrar en el funcionalismo. Luego de esta caracterización general, vamos a abordar cada una de estas funciones y los respectivos enfoques y a su vez cuáles han sido los autores relevantes de cada una de estas perspectivas. En la función representativa encontramos la relación lenguaje y pensamiento, ¿no? La pregunta tiene que ver con qué representa y cómo se representa ese pensamiento.
ese contenido mental. Como dijimos, por un lado está la posición articulista, cuyo mayor exponente es Ferdinand de Saussure, quien interpreta la representación como articulación. ¿Y qué quiere decir esto? Que el lenguaje se articula, conforma, modela el pensamiento, que antes de eso solo hay caos, ¿sí? El pensamiento no existe antes del lenguaje. Para Saussure, el signo es justamente lo que nos permite generar esta articulación con el contenido mental. ¿Por qué? Porque es el molde dentro del cual se fabrica el pensamiento, donde se fabrica todo contenido significativo. No me voy a detener en esta presentación en particular, donde aparece una imagen a partir de la cual podemos graficar el signo lingüístico, ya que luego lo retomaremos con el estructuralismo. Respecto de la otra corriente dentro de la función representativa, vamos a hablar de la posición expresionista. Aquí el mayor exponente es Chomsky, quien va a interpretar esa representación como expresión, como reflejo. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje es un reflejo de la mente, que el lenguaje lleva el pensamiento a la superficie sin ningún tipo de cambio. Para Chomsky justamente es la gramática quien nos permite expresar la realidad mental de un hablante ideal, ya que para él desarrollar una lengua tiene que ver con poder desarrollar una facultad mental. Para poder hablar de la función comunicativa del discurso, es importante hacer alguna mención a lo que se conoce como el giro lingüístico o giro discursivo, que se da en la década del 60, que comienza en la filosofía del lenguaje, pero que tiene su impacto en otras ciencias sociales, como la antropología, la sociología, la psicología. Tiene que ver con la necesidad de incorporar la noción de sentido, de dejar de pensar el lenguaje en términos abstractos, en términos gramaticales y poder comenzar a pensar cómo nosotros, en tanto usuarios reales, utilizamos la lengua en situaciones reales de comunicación, ¿sí? Lo que vamos a denominar el lenguaje en uso. Y esto es muy importante porque va a dar lugar a las primeras teorías acerca del discurso, teorías que nosotros vamos a ir desarrollando en la unidad 2 del programa, en la unidad 3, en la unidad 4 y en la unidad 5. Esto da lugar a la función comunicativa. Cuando hablamos de la función comunicativa ya no estamos hablando de la relación entre lenguaje y pensamiento, sino que estamos hablando de la relación que mantiene el lenguaje con la sociedad, con los sujetos que la componen, ¿no? Cómo el discurso se instala en la intersubjetividad. Cuando hablamos de intersubjetividad estamos hablando de la relación entre los sujetos, cómo media la cultura, cómo el lenguaje está vinculado con la sociedad a la cual pertenecemos. Como les anticipé, no nos vamos a centrar en el formalismo, pero sí vamos a centrar en el funcionalismo. Aquí encontramos la posición de Wittgenstein, un filósofo del lenguaje, donde el lenguaje es visto como forma de vida. Este autor utiliza la metáfora de los juegos del lenguaje. ¿Por qué habla de los juegos? Porque para él el lenguaje es heterogéneo, es abierto, es diversificado, al igual que las instituciones y que las prácticas sociales, ¿no? Y que por tanto entiende al discurso como un hecho social. El prototipo del lenguaje no va a ser el lenguaje gramaticalizado, sino que va a ser el lenguaje de todos los días, el lenguaje utilizado por usuarios reales en situaciones reales de comunicación. Y como dije, esto da lugar a distintas corrientes
que van a adoptar esta posición, como por ejemplo la pragmática, que la vamos a trabajar en la unidad 2, o los estudios del discurso, que los vamos a trabajar a partir de la unidad 3 en adelante. Aquí lo que ustedes pueden apreciar son diferentes situaciones de comunicación donde podemos comenzar a reflexionar sobre esta relación entre lenguaje, sociedad, sujeto e ideología, donde no nos alcanzan los aspectos gramaticales para dar cuenta de el sentido de estos discursos que circulan socialmente en determinado momento, en determinado estado de sociedad. Y finalmente tenemos el segundo aspecto de la ideología interna, que tiene que ver con el discurso científico, con el discurso lingüístico. Primero y principal tenemos que pensar que si la lingüística es un discurso, estamos hablando de la producción de discursos teóricos, y que por lo tanto la categoría central no tiene que ver con la verdad o con la falsedad, sino con la idea de veridicción, ¿sí? Esto quiere decir que el científico va a trabajar en función de esas posiciones paradigmáticas, se va a fijar a esos paradigmas y, como dijimos, es víctima del paradigma en el cual está trabajando. Lo importante para la ciencia siempre es la objetividad de la teoría, la ausencia de toda subjetividad, esta idea de poder ausentar al sujeto del discurso científico. Lo que va a decir Parrett es que esto en realidad es una ilusión, que lo que nosotros hacemos en todo caso es desplegar una serie de estrategias discursivas para ausentar ese discurso. Para ausentar al sujeto de ese discurso. Por ejemplo, el uso de la tercera persona, de frases impersonales o las citas de autoridad. ¿Sí? No es lo mismo que hable del COVID mi vecina Martita a que lo haga el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de criterios de empiricidad que tienen que ver también con la coherencia, con la relación que mantiene con la realidad, con la autoridad, y que todos esos elementos están dados en el marco del paradigma en el cual se desarrollan. Por eso Parrett va a decir que no hay discurso científico objetivo, que no hay discurso librado de seducción. Para pensar y reflexionar acerca de esto, les dejamos algunos documentos que podemos poner en discusión. Por ejemplo, esta nota desarrollada por Nora Merlin, investigadora de la UBA, psicoanalista, donde pone en discusión las neurociencias, ¿no? El papel de las neurociencias en el campo del psicoanálisis y sobre todo cómo las neurociencias se insertan en un paradigma biopolítico que muchas veces es funcional a políticas neoliberales. También vamos a encontrar algunas notas de página 12 en relación a un conocido manual en el campo de la psicología que se conoce como DCM, el manual de diagnóstico, donde aparecen sistematizadas una serie de patologías mentales con ciertos criterios que muchas veces responden a las necesidades de la industria farmacéutica. Uno de los ejemplos más relevantes tiene que ver eh, con la medicalización de la infancia, ¿no? Con una serie de etiquetas infantiles que lo que hacen es estigmatizar y patologizar ciertos comportamientos en las niñas. Aquí tenemos otro material donde ustedes van a encontrar una entrevista que se le hace a uno de los investigadores que dirigió parte de ese manual de psiquiatría. Nos parece interesante que ustedes puedan leer estos elementos y que puedan vincularlos
con parte de los contenidos desarrollados en esta presentación. Desde ya, gracias y nos seguimos leyendo y escribiendo en el aula web.